Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, 24 de enero, celebramos la memoria de un obispo y doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales. Es un santo del año, del siglo XVI, inicio del siglo XVII, y que es muy conocido por sus escritos, con los que buscaba predicar esa fe católica, formar a las personas, a tal punto que llegó a ser llamado el doctor de la Iglesia. Y de manera tradicional es el patrono de los escritores, de los periodistas. Es que qué hermosa es la Iglesia que nos da estos santos, que además de esa ciencia de Dios, ese razonar en la fe, en ese transmitir la fe, en primer lugar la han vivido. Y es el ejemplo que nos da San Francisco de Sales, que supo ser un buen pastor de su iglesia, de la iglesia. Qué buena oportunidad es hoy para encomendar, para rezar por todos los obispos, en primer lugar por el Papa, para que sean santos, para que sean verdaderamente esos sucesores de los apóstoles del Señor. Y de paso también nos unimos al Papa que empieza esa jornada mundial de la juventud en Panamá. Te esperan unos días intensos y desde aquí estamos en todo este gran continente, nos unimos a él. O a lo mejor estás allí en Panamá. Pues estamos ahí apoyando al Señor, perdón, al Papa con nuestras oraciones, para que haya muchos frutos en toda esa gente joven, chicos y chicas que han ido para escuchar de Dios. Y aquí estamos nosotros también, estamos hablando con Jesús, estamos hablando contigo, Señor. Y en el Evangelio de hoy encontramos un episodio que es básicamente narrativo, no es que ocurra un gran milagro o una gran enseñanza, simplemente vemos lo que hace Jesús. Y nos cuenta San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Claro, toda esta lista de lugares que a nosotros, algunos nos suenan, Jerusalén, por supuesto, Transjordania también, o la Judea, no es una lista que esté allí de casualidad, sino que el evangelista nos quiere hacer hincapié en que eran personas de muchos sitios y de sitios muy variados. Incluso muchos de ellos no eran judíos, porque nos dice que gente de las cercanías de Tiro y Sidón muy probablemente no eran judíos, pero que por la fama de Jesucristo se acercan, por supuesto, con una necesidad, o tal vez un poco de curiosidad. Van de la Judea, que es del reino, que era el antiguo reino del sur, cuando en ese momento están en el norte. O sea, hacen un viaje largo. Lo mismo de Jerusalén, la Idumea, la Transjordania. O sea, vienen de todas partes a seguir al Señor. Qué bonito es esto. Todos quieren estar con Jesús. Porque, porque estar con Jesús, y con ese Jesús en ese momento, era atractivo. Jesús es una persona que atrae. No es, obviamente, desde luego una persona pues cargosa o molesta. No, todo lo contrario, se la pasaban muy bien, se divertían con él. Y, y Jesús está para todos. Y esto nos debe llevar también a pensar en que la fe debe llegar a todas las personas. Que esto que tú y yo vivimos en estos 10 minutos con Jesús y en nuestros ratos de oración es algo que debemos compartir.
Por eso aprovecho para que compartas este link de 10 minutos con Jesús con tus amigos, con tus familiares, con todas las personas que quieran. Así como compartimos fotos por Facebook o algún video o algún meme, pues obviamente, ¿cómo no vamos a compartir estos 10 minutos que nos ayudan tanto? No por mérito de los predicadores, sino porque es encontrar a Jesús, que es lo más importante. Pues bien, la fe, nuestra fe, es algo que está hecho, es un don que hemos recibido y que al mismo tiempo nos lleva a querer compartirlo. Y ese es el apostolado. Y así estas personas se fueron pasando la voz seguramente. Oye, he escuchado de un profeta del Mesías que está en tal sitio. Y se iban. Hacían un viaje, como cuando uno hace una excursión o hace un paseo. ¿No? Vamos allá. Como han hecho muchas personas de todas partes del mundo para ir allí a Panamá. Y allí, en ese momento, el Señor estaba totalmente ocupado. La gente iba y venía, hasta el punto que no había sitio. Dice San Marcos, encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. O sea, la cosa estaba complicada. Tanta gente que tiene necesidad de Dios. Y tú y yo también tenemos necesidad de Dios. Busco a Jesús cada día, o solamente busco a Jesús, a Dios, cuando tengo una necesidad, que no está mal, por supuesto, eso es fe, pero que nuestra fe, que nuestro amor a Dios no sea ante la necesidad. Cuando como cuando alguna vez uno ve a una persona o alguien está pasando por un momento duro y piensa, bueno, ¿por qué Dios me hace esto? Dios, desde luego, deja que pasen muchas cosas y quiere que recurramos a Él, como tantos milagros que hace, y pide fe a esas personas. ¿Crees que yo puedo? Y esas personas se mueven, dicen, sí, creo. Y Jesús hace el milagro. Pero que no sea únicamente en esas circunstancias, sino que sea en la vida ordinaria, cotidiana. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo, cada día, en tu trabajo, en tu estudio, en las alegrías, en el deporte, en las preocupaciones, en los triunfos. No dejemos únicamente a Jesús para la misa del domingo, si es que llega a la misa del domingo, o si es que puedo ir a la misa del domingo. No, que sea mucho más, mucho más. Y en esos momentos, en esa circunstancia que nos cuenta San Marcos, pues hay una serie de curaciones, gente que sufría de una enfermedad y querían tocar a Jesús. Hasta el punto que los espíritus inmundos, cuando lo veían en esa persona poseída, se postraban ante él. Tú eres el Hijo de Dios. Eso es una escena muy fuerte, porque aquellos que son contrarios a Dios, que han rechazado a Dios, le reconocen y se doblegan ante él. Y esto nos puede ayudar también para crecer en nuestra fe ante una dificultad, un tema económico, profesional, una enfermedad, o una crisis por la que podamos pasar. Pensemos, Dios puede más. ¿Por qué? Porque tú eres el Hijo de Dios. Nosotros, hijos de Dios, ¿cómo no vamos a confesar que Jesús es el Hijo de Dios? Y para eso necesitamos de la fe. Y se la pedimos, Señor, aumenta mi fe. Y también es importante que nos formemos más, que conozcamos más nuestra fe. Tenemos tantos medios, tenemos esos doctores de la iglesia, tenemos el catecismo. Pues aprovecha a ver si en tu parroquia o en una institución de la iglesia puedes formarte más para conocer tu fe, la Biblia, nuestra doctrina, sobre todo conocer a ese Jesús que nos ama tanto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.